y eso fue una cosa de CNN que se transmitió a todo el continente. O sea, ahí hay que tomar en consideración esos fenómenos. Y se está sacudiendo, por ejemplo, aquí en este grupo está ahorita Diego Ramírez de Costa Rica. Interesante el caso de Costa Rica con este nuevo movimiento libertario que ha nacido. Ellos son libertarios pro aborto, pro gay, pro todo eso. O sea, son anticristianos, son marxistas culturales. Ahora bien, ellos surgen y lo dicen claramente, o sea, en esto ellos son honestos, ¿ok? El nuevo partido que se llama Liberal Progresista en Costa Rica. Son honestos en el sentido de que su líder, ha declarado que para ellos el aborto, el matrimonio gay, esos temas son prioritarios. Muy bien, que diga eso, para que la gente no se confunda, que la prioridad de ellos es el matrimonio gay. La economía les importa un bledo. O sea, esta gente sigue en la pobreza, los pobres dicen, les importa un bledo, la libertad económica les importa un bledo, lo que ellos quieren son libertades sexuales. ¿Por qué sale este partido en Costa Rica ahora? Porque el señor Otto Guevara y su movimiento libertario llevan de esos 15 años atrás hasta fecha que todavía no se deciden a tener una posición sobre el marxismo cultural. ¿Están a favor o están en contra? ¿Okay? Es una de las razones por las cuales el movimiento libertario en Costa Rica de Otto Guevara no ha podido crecer, al contrario, ha decrecido si lo vemos en años anteriores. ¿Por qué? Por su indefinición. ¿Okay? Ellos están constantemente vacilando a ver si son pro familia o son pro aborto y antifamilia. Ellos no, claro. Otra cosa, Hathor. Pancho, yo no sé si es de derecha o no, que él creo que no sabe. Ya voy al tema de Pancho un poco. Entonces, ahora, en Costa Rica, le ha nacido competencia a Otto Guevara con este otro señor del Partido Liberal Progresista, que este señor dice, bueno, nosotros no tenemos duda, nosotros sí somos pro aborto, pro gay, y pro antiiglesia, y pro anticuras, y pro esto. Y esos son los temas prioritarios para nosotros. Muy bien. Creo que esa patada lo va a terminar de hundir a Otto Guevara y a su movimiento libertario en Costa Rica. Hathor, tú me dijiste que si Pancho era de derecha, creo que él no sabe porque él viene de un movimiento que en Perú se llama el MBH, ¿ok? Y eso significa Movimiento de Base Allista, por Aya de la Torre, que fue el fundador del APRA. Es importante esto porque estas reuniones tienen que ser enriquecedoras para todos, en el sentido de que todos tenemos que aprender de las experiencias de los demás países. Ese es uno de los fundamentos, de los objetivos, de las razones de estas reuniones, de este par de horas que gastamos aquí los miércoles, invirtiendo en enterarnos de lo que pasa en los otros países y aprendiendo lecciones, o sea, aprendiendo las lecciones que tenemos que aprender de lo que pasa en esos otros países. El movimiento de base, el APRA siempre fue un movimiento de izquierda, pero el movimiento de bases allistas, a ver, seguro que... si me dice la hora. Un segundo. El movimiento de bases allistas era la derecha APRA, así como el movimiento antirigoyenista en Argentina era la derecha del radicalismo. ¿Okay? Esos movimientos son muy parecidos y tienen desprendimiento, digamos, de derecha, pero de una derecha muy poco derecha. ¿Okay? Entonces, yo sinceramente creo que Pancho no sabe si es de derecha o no de derecha, así que no. Ok, sin miedo. Aquí dejo y seguimos la ronda. Cambio y escucho. Gracias a todos por su paciencia. Bueno, me quedó claro, profesor. Muchas gracias por la explicación. Después le mando unas cositas que tengo por aquí pendientes y entonces las conversamos por otra vía. Bueno, queda abierto el canal para sus preguntas. Y quería saber, profesor, ¿por qué se le está cayendo tanto? Cambio. Profesor Mansuetti, buenas noches. Jorge de Guatemala. Yo quería, más que nada, pues comentar un poco la situación de Guatemala en relación a lo que hemos comentado en esta hora y específicamente en relación a una serie de iniciativas de ley que han surgido en los últimos 2 meses. Cabe mencionar que este año comenzó una nueva gestión de gobierno, un presidente muy atípico después de un proceso de elecciones también bastante atípico en el país. Y a mí en lo personal me preocupa una serie de iniciativas de ley que están surgiendo en el Congreso de la República
específicamente quizás una que tiene que ver con el tema del ordenamiento territorial. Y este tema del ordenamiento territorial y de la planificación de las ciudades ha sido... Ok, perdón, yo creo que estoy de nuevo. Entonces, les decía que esta iniciativa de ley de ordenamiento territorial retoma el tema de la expropiación nuevamente, ¿verdad? Y pues hemos abanderado ahí un movimiento que busca oponerse frontalmente a esta ley. Me gustaría que en clave de gobierno limitado pueda abordar un poquito el tema del ordenamiento de las ciudades, el tránsito, qué rol debe cumplir el gobierno en ese sentido. Y por último, comentarles muy brevemente que la otra ley que está discutiéndose en el Congreso es la ley electoral de partidos políticos. Nuevamente el tema es lo que hemos hablado aquí. La situación se pone cuesta arriba para los partidos políticos, una serie de intromisiones de los gobiernos en cuanto a financiamiento y muy específicamente el tema de cuotas, porque se está discutiendo que debe haber un 50% de hombres y mujeres en los listados para conformar el Congreso de la República. Entonces, pues comentarles esta situación que vivimos en Guatemala. Agradezco sus comentarios, Alberto. Profe, yo quería hacer una pregunta sobre la situación. Bueno, yo creo que es un tema un poco controversial porque aquí todos tendrán opiniones, pero yo quisiera que usted nos diera su opinión, su punto de vista sobre la situación política actual, por lo menos desde el punto de vista para los liberales. ¿Qué futuro tenemos como acciones puntas en Venezuela? Porque ahorita todos los actuantes políticos son de izquierda. ¿De qué fuera nosotros que podemos, en qué momento podemos nosotros empezar a involucrarnos? Porque ahorita siento que nuestro presente no está en las manos, o sea, el presente actual político del país no está en las manos de los que estamos trabajando por una opción diferente. Repito. Me informa si sigue sin escucharme. ¿Qué, qué ¿Qué opinión tiene usted sobre la actitud, la posibilidad de los liberales de actuar en presente del país? Porque la verdad siento que no hay ningún actuador político, ningún personaje, nada. No hay forma de que nosotros podamos influir en este instante en la realidad política del país, Venezuela. Entonces, yo no sé de qué forma, cuál puede ser nuestro presente o de qué forma podemos influir los liberales dentro del presente político, o es que simplemente seremos observadores hasta que este gobierno caiga, porque creo que inevitablemente caerá en algún momento, hasta que tengamos alguna mayor capacidad de actuar. No sé si me expliqué. Ok, voy mientras Juana disminuye su volumen, voy a aprovechar para dialogar con Jorge y con Vargas. Voy primero con Jorge. Jorge, en Guatemala y en ningún país tiene que haber leyes de partidos políticos. Ahí está el problema. Que las leyes del partido político, entonces vienen el Estado, los estatistas, y te dicen cómo deben ser partidos, cómo se deben financiar o no financiar, qué ideología deben tener o no tener, cómo deben elegir o no elegir, o no deben elegir sus autoridades, cada cuánto tienen que renovarlas, cómo deben ser la asamblea, cómo tienen que seleccionar sus candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un regulacionismo inaceptable para los liberales. Eso es como si el Estado viene y hace una ley de familias, y entonces impone a las familias a qué hora deben comer, qué es lo que deben comer, a qué hora tienen que irse a dormir, cuántas horas de televisión pueden ver los niños, cuánto tienen que durar las vacaciones. Eso es inaceptable para los liberales. Están convirtiendo a los partidos políticos en brazos del Estado, porque entonces solo aquellos partidos que cumplen con todas las especificaciones y reglamentos y exigencia y demanda de los burócratas del órgano electoral,
entonces tienen una licencia de funcionamiento y pueden funcionar. Eso incluye un número de firmas y por supuesto las cuotas de mujeres, y mañana van a ser cuotas para discapacitados, cuotas para las minorías, eso significa cuotas para los homosexuales, cuotas para la lesbiana, cuotas para los zoofílicos, que son los que tienen sexo con animales y todo ese tipo de cosas. Eso forma parte de los abusos del estatismo, de los nuevos abusos. Antes no era así. Antes los partidos políticos funcionaban más autónomas, independientemente de la burocracia del órgano electoral. Y el órgano electoral era nada más que eso, un árbitro de las elecciones que contaba los votos y decía qué partido ganó, pero nada más. No era un comisario de los partidos políticos, ¿me explico? Entonces esa ley de partido político no tiene razón de ser. Ahora, otra cosa es la cuestión de las expropiaciones y el ordenamiento territorial. Eso ya es más discutible porque las expropiaciones, desde un punto de vista liberal clásico, las expropiaciones por causa de utilidad pública son válidas, son consideradas válidas dentro de un esquema liberal, pero eso sí, siempre que haya una justa evaluación y un justo precio y la razón de utilidad pública lo justifique, es decir, que no haya otra vía que no sea la expropiación. Los socialistas les encanta expropiar, entonces hacen expropiaciones alegres. No es antiliberal, digamos, que haya una ley de expropiaciones, digamos, dentro de lo que es el derecho administrativo, digamos, y cuáles son las condiciones para que una expropiación proceda o no proceda, ¿ok? El ordenamiento territorial ya es otra cosa más discutible porque los planificadores centrales se quieren poner abusan, digamos, en lo que es el concepto y la idea misma de ordenamiento territorial. Eso se transforma más o menos en una policía del territorio, en un comisariado del uso de la tierra al estilo soviético, ¿ok? Entonces ahí habría que examinar ese concepto de ordenamiento territorial, como también habría que examinar la ley de expropiación. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, ahí sí que no hay que examinar nada. O sea, los partidos, no tiene que haber una ley de partidos políticos. En todo caso, como antes se hacía, lo que tiene que haber, tanto para expropiaciones, para partidos políticos y para muchas otras cosas, es una rama judicial. El problema uno de los problemas más graves del estatismo es que han arruinado y atrofiado la rama judicial. Entonces ya la justicia no sirve para nada y se da por hecho de que los tribunales están llenos de corruptos. Entonces el Ejecutivo siempre quiere tener leyes que le den al Ejecutivo facultades judiciales que antes tenían los jueces, cortes de apelaciones, cámaras de justicia, inclusive el Tribunal Superior de Justicia que hay en cada país y donde hay Tribunal Constitucional. Entonces ahí hay una verdadera suplantación de funciones que va en contra del principio de la división de poderes, ¿okay? Que no es un principio muy liberal, pero comparado con lo que vino después, llega a ser un bastión del liberalismo. Y que ese es el problema, que el liberalismo ha venido retrocediendo posiciones, ¿okay? Desde hace 100, 150, 200 años, en buena parte por errores de los propios liberales, como ese error de Hayek, de creer que el socialista es un buen chico, pero no sabe economía, ya va. Bueno, entonces, sobre ese error se construyó la Universidad Marroquín en Guatemala y no ha hecho absolutamente nada para retroceder el socialismo, ni en Guatemala, ni en Centroamérica, ni en ninguna parte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque parte de un error gravísimo cometido por Hayek en el año 47 cuando fundó la Montpellier, aconsejando que los liberales no tenían que meterse en la política porque lo que tenían que hacer era difundir las ideas de la libertad, entonces los socialistas iban a aprender economía y se iban a convertir por milagro al liberalismo, iban a hacer toda la reforma liberal. Eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir nunca, ni ocurre ni va a ocurrir, jamás. Entonces tenemos que hacer fuerzas políticas y ahí voy donde Vargas. Vargas me dice, ¿qué podemos hacer los liberales para estar presentes ahora en Venezuela? Nada, Vargas, absolutamente nada. En el corto plazo no hay nada que se pueda hacer.
Lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo, construyendo la fuerza política para que cuando tengamos esa fuerza política entonces podamos incidir. Ahora nosotros no tenemos ninguna capacidad de incidir, tenemos que terminar de formarnos, tenemos que completar nuestro programa de formación, leyendo y empezar a articularnos en células. Decía, lamentablemente no sé qué le pasa a Humberto Rivero, que fue el que inventó la célula, que no hay caso de que aparezca por ninguna parte. Ese es otro tema que yo quiero tocar. El tema de la diferencia entre el mundo virtual, o sea, el mundo de las redes sociales, donde uno se comunica y tal, y el mundo de la realidad no virtual, por decirlo así, el mundo de la calle, de las instituciones, de la prensa, o sea, que es otro mundo distinto. ¿Okay? Y la prueba es que son dos mundos distintos, es que del mundo de las redes sociales, de Skype, de Celio, de Facebook y de tal, tú puedes desaparecer. Y desaparece y puede estar un mes desaparecido, y 2 meses, y 6 meses, y 1 año también. Y nadie sabe qué te pasó, a lo mejor estás enfermo, está algo. En cambio, del mundo real no te puedes desaparecer. Bueno, por regla general, digamos. Hay excepciones. Entonces, en Venezuela no podemos hacer nada, de momento los liberales de Vargas, y en los demás países tampoco. Nos estamos formando y estamos construyendo las redes sociales en el mundo virtual y en el no virtual también, que nos permitirán tener una fuerza política y tener visibilidad. De momento no tenemos visibilidad. De momento, por ejemplo, Sin Miedo me estaba contando hoy de un curso de liberalismo, bueno, eso yo ya lo sabía, eso es viejo en Venezuela, de un curso de liberalismo que dan en la Universidad Metropolitana. Y resulta que los tipos que dan liberalismo, que enseñan liberalismo, no son liberales, son socialistas, algunos de buena fe, buenas personas, otros no tan buena fe y no tan buenas personas, pero nosotros los liberales no tenemos visibilidad en Venezuela. El último liberal fue el amigo Carlos Rangel, que se pegó un balazo en el año 88, fíjate cómo sería la situación en Venezuela para los liberales, que el tipo se desesperó y se pegó un balazo. Y ese fue el último liberal visible, digamos, en Venezuela, y el último conservador visible en Venezuela fue Olavarría, que como conservador nos daba a los liberales espacio en su revista Resumen, durante mucho tiempo, y cosa que siempre le agradecimos, y yo personalmente lamenté muchísimo su fallecimiento porque fue el último conservador en Venezuela, ¿okay? Así como también el de Carlos Rangel, el último liberal en Venezuela. ¿Okay? Entonces, nuestras ideas, nuestras posiciones dejaron de ser visibles cuando esas personas fallecieron. Uno porque se pegó un balazo y el otro porque falleció de causas naturales, digamos, una enfermedad. ¿Okay? Entonces, esos eran los únicos tipos, los últimos racionales de Venezuela. Después quedó todo en una irracionalidad. Dígame esta cosa del famoso Nacho, el músico, es toda una irracionalidad en Venezuela. En Venezuela tenemos que recuperar la razón los venezolanos, y de momento no estamos visibles. Ahora, por ejemplo, tú mismo, Vargas, me dice, no, que Maduro va a caer. No va a caer, Vargas, déjense de esas cosas, de que Maduro ya cae, porque ya va a caer, porque mañana cae. No, lo mismo hacían con Chávez. A Chávez, claro, se lo llevó, digamos, nuestro Señor, se lo llevó el cáncer y desapareció. Pero con Chávez estaban lo mismo. Decía, no, que ya cae, que ya el desenlace es inminente. Y había estúpidos como, discúlpenme, estúpidos de buena fe, o sea, buenas personas, pero que no tienen seso en la cabeza, como mi tocayo Alberto Franceschi, o como tipos que viven de la mentira y del morbo, como Bocaranda, ¿ok? Nelson Bocaranda, que yo le llamo Nelson Getaranda. Tipos que viven del morbo, viven de la mentira. Hay muchos en Venezuela y la van de periodistas, por favor. Entonces, lamentablemente es el tipo de gente que tiene visibilidad y audiencia en Venezuela, gente como Poleo, gente como Pekov. ¿Cómo puede ser? Gente que son responsables, primero tienen una alta cuota de responsabilidad en todo lo que ha pasado y sigue pasando en Venezuela en los últimos 15 años, todavía son las personas que la población atiende, ¿no? Que son visibles.
ni hablar de gente como José Vicente Rangel. Entonces, nosotros no hay nada, Vargas, que podamos hacer más que esto que estamos haciendo, formando y construyendo. Tú en tu medio tienes que hacer una célula, si quieres ayudar, si quieres, bueno, y repartir material, repartir las tesis de Santiago, las 5 reformas, hablar de estos temas con tu familia, con tus amigos, con tu círculo de compañeros de estudio o de trabajo. Gracias, cambio, y perdón que me excedí con el micrófono, pero el tema de Venezuela lo siento mucho, yo soy venezolano y tengo una hija en Venezuela. Gracias. Causas naturales, digamos, una enfermedad. ¿Ok? Entonces, esos eran los únicos tipos, los últimos racionales de Venezuela. Después quedó todo en una irracionalidad. Dígame esta cosa del famoso Nacho, el músico, es toda una irracionalidad en Venezuela. En Venezuela tenemos que recuperar la razón los venezolanos y de momento no estamos visibles. Ahora, por ejemplo, tú mismo, Vargas, me dice, no, que Maduro va a caer. No va a caer, Vargas, déjense de esas cosas, de que Maduro ya cae, porque ya va a caer, porque mañana cae. No, lo mismo hacían con Chávez. A Chávez, claro, se lo llevó, digamos, nuestro Señor, se lo llevó el cáncer y desapareció. Pero con Chávez estaban lo mismo. Decía, no, que ya cae, que ya el desenlace es inminente. Y había estúpidos como, discúlpenme, estúpidos de buena fe, o sea, buenas personas, pero que no tienen seso en la cabeza, como mi tocayo Alberto Franceschi, o como tipos que viven de la mentira y del morbo, como Bocaranda, ¿ok? Nelson Bocaranda, que yo le llamo Nelson Getaranda. Tipos que viven del morbo, viven de la mentira. O sea, hay muchos en Venezuela y la van de periodistas, por favor. Entonces, lamentablemente es el tipo de gente que tiene visibilidad y audiencia en Venezuela, gente como Poleo, gente como Pekov. ¿Cómo puede ser? Gente que son responsables, primero tienen una alta cuota de responsabilidad en todo lo que ha pasado y sigue pasando en Venezuela en los últimos 15 años, todavía son las personas que la población atiende, ¿no? Que son visibles. Ni hablar de gente como José Vicente Rangel. Entonces, nosotros no hay nada, Vargas, que podamos hacer más que esto que estamos haciendo, formando y construyendo. Tú en tu medio tienes que hacer una célula, si quieres ayudar, si quieres, bueno, y repartir material, repartir las tesis de Santiago, las 5 reformas, hablar de estos temas con tu familia, con tus amigos, con tu círculo de compañeros de estudio o de trabajo. Gracias, cambio, y perdón que me excedí con el micrófono, pero el tema de Venezuela lo siento mucho, yo soy venezolano y tengo una hija en Venezuela. Gracias. Repartir las tesis de Santiago, las 5 reformas, hablar de estos temas con tu familia, con tus amigos, con tu círculo de compañeros de estudio o de trabajo. Gracias, cambio, y perdón que me excedí con el micrófono, pero el tema de Venezuela lo siento mucho, yo soy venezolano y tengo una hija en Venezuela. Gracias. Tengo una hija en Venezuela. Gracias. Ay, perdón, profesor. Profesor, una pregunta rápida. Usted que nombró a Franceschi. Ayer él estuvo en un canal por aquí y comentó algo que yo dije que se lo tenía que preguntar a usted, porque de verdad que me confundió muchísimo. Él dijo que los nazis de Hitler, él era de un partido que se llama el Nacionalsocialismo, pero que era de derecha. Quisiera su explicación a eso, cambio. También, muy breve también, Hathor. Franceschi no sabe nada de política, Franceschi es un ignorante, como Saspura, como tanta gente que pontifica en Venezuela desde hace 15 años y más de política y no sabe nada. Hitler era un socialista, y la expresión socialista típica de Alemania en los años 30-40, cuando los socialistas le echaron de la culpa de la depresión a los capitalistas, y entonces Hitler le dio un matiz antisemita y dijo, no, pero es que los capitalistas son todos judíos, entonces el problema son los judíos. ¿Okay? Entonces, no le pares bola a Franceschi, no, es que ese es el problema de Venezuela, parece un Franceschi y todo el mundo le escucha. Yo me acuerdo, por ejemplo, José Vicente Rangel, en la época de Caldera, del segundo gobierno de Caldera. José Vicente Rangel hablaba y todo el mundo
en Venezuela se callaba la boca y se ponía a escuchar los tesis que decía José Vicente Rangel. Y entonces, después cuando José Vicente Rangel se hizo chavista y el chavismo empezó a destruir a Venezuela, mucha gente, ay, pero ¿qué pasó con José Vicente? Pero José Vicente un socialista de toda la vida, y un ignorante, y un vivo además, un vividor del Estado, toda vida. Entonces, pero esos son los grupos en Venezuela, esos son la gente que, esos son las personas a las cuales la población escucha. Antes era José Vicente, y bueno, ahora es Franceschi, un ignorante, como Pekov, como Poleo, como la hija de Poleo, puro ignorante. Ese es el problema de Venezuela, por la universidad venezolana. La universidad venezolana no forma, deforma. ¿Ok? Entonces, el tema de Franceschi es muy simple, ignorancia, nada más, ignorancia. Franceschi nunca se pudo estudiar política, historia del siglo XX, por ejemplo, en serio. No, Franceschi es un ignorante, un improvisado, como todos esos jugadores de Venezuela, improvisado. Dígame el Bocaranda es, por favor. Gracias, cambio. Escucho. Bueno, con relación a Franceschi, no hace mucho tuve conversación también con un usuario de nosotros, no voy a decir nombre, y hablábamos del tema. Y sí, Hathor, él perteneció al Partido Socialista. Entonces, bueno, él dice que la hora ha cambiado. Pero el fondo, los discursos, ya bueno, es que ya ni se sabe en sí hacia cuál es la inclinación, porque un día dicen una cosa y al siguiente dicen todo lo contrario. Y bueno, las personas los escuchan y bueno, imagino que las personas se comportan de la misma forma. Hoy digo esto y bueno, ahora escucha al otro que dijo tal cosa y es coherente y hoy, bueno, ya voy a actuar de esta manera como dijo esta otra persona. Es complicado la política, por lo menos de Venezuela. Bueno, creo que a nivel de América Latina. Y bueno, solamente una referencia, cambio. No, profesor, pero es que precisamente por eso mismo yo sí pienso que hay que escucharlos, porque es que confunden demasiado, confunden mucho a la gente y tienen muchos seguidores. Y precisamente creo que en base a esas confusiones que ellos generan es que tenemos que trabajar. Cada uno en su país, ¿no? Con sus diferentes actores, porque me imagino que aquí está Franceschi, pero en otros países hay otras personas que hacen lo mismo. Y lo que hacen es confundir. Y no tiene nada de malo, sin miedo, que haya sido socialista. De hecho, él lo dice. Hay muchos socialistas que ya no lo son. Eso no tiene ningún problema para mí. Pero lo que sí es la desinformación y lo insólito que dice y que todo el mundo le cree. Entonces, pienso que sí es importante, porque es una referencia aparte, ¿no? Ya nosotros que más o menos ya sabemos y estamos claros con ciertas cosas, por eso lo traje aquí al debate. Sabemos ya qué clase de personas son estas y en base a eso tenemos que trabajar, porque si ellos desinforman, nosotros tenemos que informar, cambio. De acuerdo, Hathor, perdón que me metí otra vez antes de esperar. De acuerdo, Hathor, tienes toda la razón. Hay que la labor de ustedes, y están haciendo muy bien en los otros canales serios, es escuchar lo que dice Franceschi, comparar con lo que comentamos aquí, con la literatura que recomendamos o sugerimos aquí, comparar con las posiciones nuestras y aclararle a la gente que escucha a Franceschi que, bueno, no, el nazismo no era de derecha, era de izquierda, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Ahora, de manera que en eso, fantástico, mil felicitaciones, esa labor es esencial y Vargas podría ayudar también en esa misma labor. Eso es algo que podemos hacer y lo podemos hacer ahora. Yo no lo hago porque no tengo estómago para escuchar a Franceschi ni a Sosa Purba, por Dios. Pero ustedes son más jóvenes, pues tienen estómago todavía y pueden hacerlo y lo están haciendo muy bien, ¿ok? Dar la pelea ahí en esos canales y en esos medios. Ahora, una aclaración. El problema del socialista que ya no lo es. Ojo, 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 ojo. Porque hay muchos socialistas que dicen que ya no es socialista.
Ahora preguntale, ¿vos creés en el libre mercado? Preguntale, ¿vos creés en el gobierno limitado? ¿Vos creés en el respeto irrestricto a la propiedad privada? ¿Vos creés que el Estado tiene funciones meramente opresivas y nada más? ¿Vos creés que la educación debe separarse del Estado? Hay mal en un test, porque muchas personas siguen siendo socialistas. Afirman ser socialistas por el simple hecho de no estar inscritos en ningún partido socialista. Y alguna vez fueron del MAS, de la UAR o del PC Venezuela, por decir, o del Partido Comunista de Venezuela o de otro país, y dejaron de serlo. Bueno, eso no quiere decir que hayan dejado las ideas de lado. Porque para dejar una idea de lado, tienes que tener otra idea que le reemplace. El cerebro es como la naturaleza, tiene horror al vacío. Entonces, si tú tienes ideas rojas, hay en la cabeza, hay una sola manera de dejar de tener ideas rojas, y es empezar a tener ideas de color, ¿ok? Para que ocupen ese lugar. Sí, ok, el tiempo, ya sé. Para que ocupen ese lugar. Entonces, esas personas dejan la militancia, mejor se borra de la inscripción y tal, pero siguen siendo socialistas. Y la prueba de lo que tengo es esto. ¿Están en el gobierno o están en la oposición? No se sabe. Hay tantos saltos de talanquera y gente que salta a la talanquera de un lado para otro, de la oposición al gobierno, y después vuelve a saltar al otro lado, que yo ya no sé, por ejemplo, uno de los dos Escarrá, por ejemplo, falleció, el otro que está vivo, no sé si es de la oposición o del gobierno, no sé si Henry Falcón de qué lado está, si es de la oposición o del gobierno, no sé William Ojeda de qué lado está. Son gente que se ha cambiado de bando infinidad de veces, se cambia de bando como cambiarse de calzoncillo, esa gente, de un día para otro, es tremendo. Ahora, ¿por qué hacer eso? Porque son socialistas, todos, Hathor. Todos son socialistas, entonces no les cuesta nada cambiar de un grupo a otro, de un partido a otro, de un clan político a otro, ¿ok? Porque tienen la misma idea, no han cambiado nunca las ideas rojas de la cabeza, ¿oye? Porque no conocen las otras ideas, no conocen las ideas verdes, ni amarillas, ni celeste. No sé si me explico. Cambio, gracias, cambio y escucho. Y perdonen pero de verdad yo siento Venezuela como mi país y el Perú también, y mi país natal también. Por eso yo sigo la situación en otros países y trato de hacer comentarios y que la gente como Jorge Chapa de Guatemala intervenga y cuente cómo es la situación en su país, para que todos veamos una cosa muy importante. Nuestros países no son distintos, y los nombres cambian, nombre y apellido de cédula de las personas, pero las posiciones, los procesos, los cambios o los no cambios son siempre los mismos. Gracias, cambio, escucho. Buenas noches, profe, soy Eric. Por aquí tengo una duda en cuestión de la propiedad privada. Obviamente hay recursos en cada país, por ejemplo, en un sistema libertario, por ejemplo, si yo tengo un terreno y ahí me encuentro petróleo, se supone que debería de ser mío, ¿no? En cierto sentido. Pero, bueno, por ejemplo, en la Constitución de México manejan que el agua, que el petróleo, que otros recursos naturales son de la nación. ¿Hasta qué punto podemos decir que son privados y hasta qué punto podríamos decir, en efecto, es necesario que estén públicos, ¿no? Que se ejerzan de manera pública? Esa es mi pregunta. Cambio. Para los socialistas todo es público, eso significa que eso es de ellos, ¿ok? Una de las cosas muy buenas que ha hecho Claudio Sola, que ha hecho muchas cosas buenísimas los años anteriores y este año antes de lanzarse en esta campaña. Una de las cosas buenas que ha hecho Claudio Sola es plantear la privatización del subsuelo. En el Perú, los recursos del subsuelo son públicos también, es decir, son del Estado, no son de los propietarios. Entonces, legalmente son del Estado. El artículo de 66 de la Constitución del Perú dice eso del Estado. Entonces, lo que Claudio ha propuesto es
derogar ese artículo o cambiarlo por otro donde diga que los recursos del subsuelo son del propietario del suelo, de manera tal que si tú te encuentras petróleo en tu terreno, ese petróleo es tuyo. Eso permitiría, es un cambio legal, como digo, los recursos legalmente, pero es por las leyes malas que son del Estado. Okay. Cumpliendo lo que yo siempre recomiendo leer, el 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista de Marx Engels del año 48. Okay. Ahí se habla de la nacionalización, es decir, de la estatización de la gran minería, la industria, el petróleo. Bueno, petróleo en esa época no, ni aviación, por ahí yo creo que cometió un error. Pero lo que pasa es que yo siempre traduzco al lenguaje actual, ¿no? Claro, en la época de Marx no había aviones, me refiero a una aerolínea del Estado, pero sí había medios de transporte, ferrocarril y tal, y él plantea la nacionalización de los medios de transporte y no solo de las vías de transporte, que es la gran confusión que mucha gente tiene, confunde vías de transporte con medios de transporte. Las vías de transporte, es decir, los caminos, por naturaleza y legalmente tienen que ser públicos para que los medios de transporte, es decir, los automóviles, los camiones, los autobuses, puedan transitar por las vías, es decir, los caminos. ¿Ok? Y la misma confusión, similar confusión, tiene la gente en relación con los recursos del subsuelo. Los recursos del subsuelo, tales como el petróleo, la mina, etcétera, son por ley más del Estado, pero por naturaleza y lo que debería ser es privado. Ok, nos estamos acercando ya, faltarían 5 o 10 minutos para terminar nuestras 2 horas de los miércoles, así que cambio ahora y escucho si hay más intervenciones, preguntas, dudas, objeciones. Gracias. Cambio y sigo escuchando. He estado oyendo la clase, muy buena, muy productiva, excelente la exposición del profesor, y oyendo la exposición de los compañeros me estoy dando cuenta de que es mucho más evidente que el socialismo mantiene en todos los países una agenda política igual, ya que aquí en mi país, Paraguay, también se está planteando en este momento la ley electoral, la ley de la paridad en el porcentaje de las mujeres y los varones para las elecciones, o sea, para ocupar los lugares en el Congreso. También la ley antidiscriminación, la ley de expropiaciones y hasta el cambio por una constituyente para la reelección de los presidentes y los congresistas. O sea que en la agenda socialista es igual en todos los países donde están nominando ellos. Ahora bien, nosotros en Paraguay en este momento hemos avanzado bastante con las 5 reformas porque estamos militando ya en un partido tradicional, en un partido liberal tradicional de Paraguay que ha venido descomponiéndose precisamente por el tema de las alianzas y precisamente con los socialistas. Por ese motivo fue que a nosotros se nos facilitó mucho más llegar a la gente con la gran devolución y las 5 reformas porque ya habíamos militado y teníamos contacto con las bases. Entonces de allí hemos procurado bastante y nos ha sido imposible introducirnos dentro del partido como movimiento, porque ya el partido se encuentra en una descomposición tal que ya promueve más el socialismo y el marxismo cultural que el mismo socialismo. Entonces nosotros hemos decidido como grupo retirarnos del PLRA de mi país y estamos en vías de fundar otro partido liberal paraguayo que sí represente ya las 5 reformas que estamos promoviendo con el profesor Mansuetti. Ahora bien, mi preocupación principal, profesor, y la pregunta que yo voy a hacer es en cuanto a las alianzas. Nosotros en Paraguay en este momento no estamos ajenos a las alianzas en cuanto sea después de constituir nuestro partido liberal y de marcar la diferencia con el otro partido liberal existente. Porque fue precisamente el socialismo que en los últimos 10 años ha logrado descomponer a los 2 partidos tradicionales de Paraguay a tal grado de acabar con el liberalismo y dividir el partido colorado que representa el mercantilismo. Mi preocupación principal es lo que está sucediendo en Perú, porque nuestro compañero Pío Solla, que se estaba convirtiendo en uno de los referentes más importantes de las 5 reformas y que ha venido haciendo un trabajo muy bonito en Perú, no querría que fracase ese proyecto.
A lo mejor es importante para Claudio llegar al Congreso y meter una cantidad de congresistas, pero si llega a fracasar, yo creo que puede dañar un poquito nuestro proyecto, porque nosotros estamos cayendo con el tema de Claudio Solla en una figura, en una imagen de incoherencia al asociarnos nosotros con los socialistas, y al fracasar, como él es una figura, un referente tan importante de las 5 reformas, si esto no vendría a dañar el proyecto que nosotros tenemos. Esa es la pregunta que yo tengo para usted, profesor, esta noche. Muchas gracias y cambio. Dentro del partido como movimiento, porque ya el partido se encuentra en una descomposición tal que ya promueve más el socialismo y el marxismo cultural que el mismo socialismo. Entonces nosotros hemos decidido como grupo retirarnos del PLRA de mi país y estamos en vías de fundar otro partido liberal paraguayo que sí represente ya las 5 reformas que estamos promoviendo con el profesor Mansuetti. Ahora bien, mi preocupación principal, profesor, y la pregunta que yo voy a hacer es en cuanto a las alianzas. Nosotros en Paraguay en este momento no estamos ajenos a las alianzas en cuanto sea después de constituir nuestro partido liberal y de marcar la diferencia con el otro partido liberal existente. Porque fue precisamente el socialismo que en los últimos 10 años ha logrado descomponer a los 2 partidos tradicionales de Paraguay a tal grado de acabar con el liberalismo y dividir el Partido Colorado que representa el mercantilismo. Mi preocupación principal es lo que está sucediendo en Perú, porque nuestro compañero Pío Solla, que se estaba convirtiendo en uno de los referentes más importantes de las 5 reformas y que ha venido haciendo un trabajo muy bonito en Perú, no querría que fracase ese proyecto. A lo mejor es importante para Claudio llegar al Congreso y meter una cantidad de congresistas, pero si llega a fracasar, yo creo que puede dañar un poquito nuestro proyecto, porque nosotros estamos cayendo con el tema de Claudio Solla en una figura, en una imagen de incoherencia al asociarnos nosotros con los socialistas, y al fracasar, como él es una figura, un referente tan importante de las 5 reformas, si esto no vendría a dañar el proyecto que nosotros tenemos. Esa es la pregunta que yo tengo para usted, profesor, esta noche. Muchas gracias y cambio. Como él es una figura, un referente tan importante de las 5 reformas, si esto no vendría a dañar el proyecto que nosotros tenemos. Esa es la pregunta que yo tengo para usted, profesor, esta noche. Muchas gracias y cambio. Muchas gracias y cambio. Gracias, Clotilde. Bueno, muy buena felicitaciones por tu trabajo que estás haciendo ahí de salirte del PLRA, porque eso era más una rémora que una ayuda. Ahora, en relación con el caso de Claudio, te voy a aclarar 2 cosas. Pancho no es socialista, ¿okay? Es estatista, pero socialista no es. De hecho, Verónica, los socialistas tienen los socialistas netos, digamos, de izquierda neta, tienen una candidata que es Verónica Mendoza, que esa sí sale en las encuestas y demás. Pancho no es socialista, Pancho es una buena persona, pero tiene esas ideas locas estatistas de creer que el problema es la corrupción y creer que entonces la solución es la honestidad, que la solución es no robar. Él no cree que el problema es el sistema y él cree que él es honesto y que si llega presidente no va a robar y por lo tanto todo va a funcionar de maravilla. ¿Okay? Creo que es una persona muy ingenua. Busque usted en YouTube, hay videos de Claudio Sola y también de Pancho. ¿Ok? Ahora, en cuanto a tu preocupación de que el fracaso de Solla, bueno, pero es que eso es normal en la política, Clotilde. No, en la política todos cometemos errores y
el error de una persona nos mancha a todos en cierto modo, pero eso es normal en la política y bueno, ya cuestión de hablar con él, pero después, ahora, yo por lo menos no quiero hablar con él ahora porque estoy seguro que él está metido con su bloque evangélico ahora. Ese otro error que está cometiendo, si ha cometido demasiados errores ya, pero está muy, muy metido con eso y voy a decir para los cristianos que me están escuchando, el problema es que él tiene como todos los pentecostales, tiene una teología. Tiene la teología que Dios hace milagros porque Dios en la Biblia hace milagros. Sí, pero una cosa son los milagros. Como cristianos yo creo en los milagros de Dios. Ahora, ¿cuáles son los milagros? Los de Moisés, los de Elías, los de Eliseo, los de Juan Bautista, los de Jesús y sus apóstoles. Basta. ¿Ok? Yo no quiero milagros de pastores, ni mucho menos de candidatos evangélicos. ¿Ok? Entonces, él tiene una mala teología y yo ya se lo he dicho eso por escrito. ¿Ok? Tiene que revisar esa teología. ¿Ok? Y nosotros nos preocupamos mucho de que nuestros candidatos, y exponentes y representantes cristianos tengan una buena teología, no tengan mala teología, porque la mala teología te lleva a cometer errores. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las cuales nosotros pedimos a las personas que no son creyentes, como Alberto Olivares, como Hathor y tal, que nos dejen a los cristianos trabajar en paz, que nos dejen hablar de la Biblia para sacarlo a los cristianos confundidos, que son muchos, sacarlo de sus confusiones y de sus errores. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que hablar de religión y tal. Clotilde, a mí también me preocupa lo de Claudio, pero mañana tú también puedes cometer un error y tu error nos afecta, digamos así, a todos. La política es así, cuando integramos un grupo, un equipo, como lo que estamos haciendo ahora, corremos esos riesgos, ¿ok? Entonces, va a ser cuestión, yo lo que sí, por ejemplo, Vargas que me dice qué podemos hacer ahora, bueno, podemos invitar a más gente a estas reuniones, podemos darle a más gente los folletos nuestros, como hace por ejemplo Margarita, que imprime tríptico de las 5 reformas, tríptico de las 11 tesis, y los está dando a conocer. Decirle a la gente que que busque foroliberaldeamericalatina.org y que lea los materiales y apoyar a Daniel Cordero, eso es muy importante, apoyar a Daniel Cordero en la labor que está haciendo en las redes, con la página web, ¿ok? Y entonces ya quizá dentro de poco tiempo ya podemos tener otros referentes públicos que no son Claudio Sola, o además de Claudio Sola, puede ser Clotilde Alviso en Paraguay, mismo Vargas o Margarita o Hathor o Juana Fuente en Venezuela, o Johanna y Víctor Hugo, su esposo, o el pastor Malaquía, que saludos si nos está escuchando, y ya podemos tener muchos referentes. Entonces los errores que pueda cometer alguno de estos referentes no nos van a afectar tanto, en la medida en que vamos creciendo como movimiento y vamos ganando visibilidad. Pero para eso tenemos que tener compromiso de hacer ciertas tareas. Por ejemplo, para el próximo miércoles, si cada uno pudiera traer otro invitado a la reunión de miércoles, mejor. Y si no lo puede traer porque supongamos que le diga, no, pero es que yo los miércoles ahora tengo que ver la novela, o tengo un trabajo, o tengo que estudiar, o tengo examen, bueno, que le dé las 11 tesis, que le dé las 5 reformas, que le dé el link de la página web nuestra, donde están todos mis artículos y otras bibliografías que vamos a ir poniendo, para que la gente pueda entender, ir entendiendo qué cosas son las 5 reformas. Y lo fundamental, salir del anecdotismo. El anecdotismo, el inmediatismo, el cortoplacismo, el chismerío de la politiquería, en el sentido no de dejar de escuchar, como Hathor muy bien dice, tenemos que escucharlo para lo que dicen y poderles refutar, ¿ok? No de eso, pero que eso no sea el motivo central de nuestra preocupación y nuestra actuación. Que el motivo central y el tema de nuestra preocupación y actuación sea las 5 reformas, una propuesta, la única propuesta seria, viable, creíble, atractiva, sólidamente fundada en principios de ciencias sociales, de economía, de derecho, de historia, de filosofía, etcétera, etcétera, y para los cristianos Biblia, ¿ok?
que nosotros estamos ofreciendo a Venezuela, Paraguay, a Perú, en todos los países. Créanme que es verdad, la reunión en Chile no salió para nada como estaba previsto, porque un montón de gente que estaba previsto que fuera no fue. Pero salió bien, en el sentido de que tomó otro giro porque llegó otra gente que no estaba prevista, incluso algunos no conocíamos, y esa gente estuvo fantástico, maravilloso, y le dio un giro inesperado a la reunión, y se lograron los dos objetivos, que es, ya no es más Alberto Mansuetti, piadosamente, ahora está Rodrigo Mora, que es el presidente del foro, y está Gustavo Romero, que es el vicepresidente, es decir, nos hemos institucionalizado como equipo, como proyecto, como grupo, como movimiento político que recorre América Latina, de México a la Patagonia, y tenemos 11 tesis para desarrollar, para contribuir, para escribir sobre eso. Yo lo que quiero es que inviten a sus amigos de Facebook y de Twitter y de todas las otras redes sociales a revisar nuestros documentos, pídanle su opinión a sus amigos, sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, sus vecinos y sus familiares, ¿ok? Aunque los familiares son los últimos que le apoyan a uno, más bien muchas veces le son contrarios, pero bueno, esas son cosas de la vida, ¿ok? Son leyes de la vida y la política. Aún así, la política no es como la gente cree, ¿okay? La política tiene muchas cosas buenas y es muy enriquecedora si uno entra en la política en base a principios y no en base a intereses subalternos o en base a ambiciones meramente personales de tipo caudillista. A eso me refiero. Bueno, nos vamos despidiendo. A ver, Hattori, sin miedo, si nos vamos invitando para la próxima reunión que tocaría el tema 5, si no equivoco. Cambio y escucho. Sí, bueno, darle gracias a todos nuestros usuarios, los moderadores, a usted mismo, profesor, tomarse todo ese tiempo, estas 2 horas, y nosotros aquí, a la espera, escuchando, aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo, como dice nuestro compañero Luis Madero. Y en la próxima reunión, bueno, vamos a ver el punto 5, que es Estado y Gobierno, Democracia y República, Estado de Derecho e Imperio de la Ley, los derechos humanos, las 3 funciones de un gobierno limitado. Bueno, señores, que sean muy buenas noches. Luego Hato guindará este audio del profesor Mansuetti para ustedes tener un poco más de conocimiento, a los que no escucharon muy bien. Lamento, Juana, que no sé si todavía estará por allí, que bueno, no pudimos contestar su pregunta, tampoco entendimos lo que nos quiso informar o preguntar al profesor, por supuesto. Y bueno, pasen buenas noches y muchas gracias por asistir. Cambio. Sí, bueno, yo quería darle las gracias al profesor por este espacio de los miércoles, muy enriquecedor, y que nos sirva para aclarar nuestras dudas y para crecer, pues, como en este movimiento. Quería felicitar a Clotilde por ese excelente trabajo que está haciendo, y a todos en general por su activismo y su apego a estos movimientos liberales. Creo que hoy quedaron muchas cosas claras, y aunque yo sigo en mi posición de que no acepto a los socialistas para nada, y a los socialistas y a los que no están claros, profesor, porque generalmente estas personas que no están claras son socialistas, entonces, o son estatistas, o bueno, pero sí, me gustó bastante la charla de hoy, y bueno, tenemos tarea. Profesor, le aseguro que yo hago mi tarea todas las semanas. Para la próxima semana esperemos entonces que cada uno traiga un invitado, los que puedan. Por las redes sociales pueden invitar también a las personas, y bueno, chévere, así vamos creciendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por pertenecer a este grupo. Cambio. Muchas gracias a todos. Feliz noche y será hasta el miércoles. Por cierto, Hathor, es cierto, las personas que no están claras son socialistas. Un abrazo grande a todos y gracias por estar, gracias por participar en este proyecto. Créanme que vale la pena. Nos vemos el miércoles con todos ustedes y sus invitados. Gracias.
y su apego a estos movimientos liberales. Creo que hoy quedaron muchas cosas claras y aunque yo sigo en mi posición de que no acepto a los socialistas para nada, y a los socialistas y a los que no están claros, profesor, porque generalmente estas personas que no están claras son socialistas, entonces o son estatistas o bueno. Pero sí, me gustó bastante la charla de hoy y bueno, tenemos tarea. Profesor, le aseguro que yo hago mi tarea todas las semanas. Para la próxima semana esperemos entonces que cada uno traiga un invitado, los que puedan. Por las redes sociales pueden invitar también a las personas y bueno, chévere, así vamos creciendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por pertenecer a este grupo. Cambio. Muchas gracias a todos. Feliz noche y será hasta el miércoles. Por cierto, Jato, es cierto, las personas que no están claras son socialistas. Un abrazo grande a todos y gracias por estar, gracias por participar en este proyecto. Créanme que vale la pena. Nos vemos el miércoles con todos ustedes y sus invitados. Gracias. Son socialistas. Un abrazo grande a todos y gracias por estar, gracias por participar en este proyecto. Créanme que vale la pena. Nos vemos el miércoles con todos ustedes y sus invitados. Gracias. Sus invitados. Gracias.